En el capítulo anterior de Crónica Animal, Bubbles, el chimpancé al que Jackson considera su hijo según sus palabras. El caso es que siendo bebé, inició el proceso de apego. Bubbles estaba madurando y empezó a mostrar mal comportamiento. Bueno, para las expectativas humanas, claro está. El chimpancé se había inculturado, es decir, asimilado a una cultura que no es la suya como especie. No conocen a ninguno de su especie. Cuando ya llega a mayor, 7, 8, 9 años, pues empiezan a desarrollar estrés crónico y conducta de fuga. Civilizado significa educado, cortés, correcto, refinado, culto. Desde luego los griegos sabían que los humanos somos animales. En la Grecia antigua pues eran los sátiros, eran los centauros, etc. Siempre mezcla de un animal y del humano. En general es la idea de que hay un lado bestial en el hombre, peligroso, agresivo, malvado. Este nombre de perros ferales a mí no me gusta porque es un peyorativo que usamos para tener permiso de matarlos. Si a lo largo de este programa escuchan la palabra feral o cimarrón o incluso salvaje, tomemos en cuenta que se trata de términos de uso común que tendremos que ir transformando en nuestro vocabulario. ¿Qué tal perros o gatos en situación de calle? En lugares en donde pues no deberían de haber gatos los hay porque hay las condiciones, porque hay fuentes de alimento, porque hay refugio, porque alrededor hay gente que le permite salir a sus animales sin estar esterilizados, que nos preparamos para llevar jaulas, trampas, fármacos, medicamentos en particular para poder ayudar a los gatos, ¿no? Y lo hacemos todo en un solo día. Después de eso se resguardan 18 horas para que se recuperen de la anestesia, no de la cirugía porque es algo muy pequeño y muy rápido, sino de la anestesia y se puedan liberar totalmente despiertos en el mismo lugar en donde se capturaron. Salvaje versus domesticado. Enseguida, veamos en qué acabó la relación entre el rey del pop y su chimpancé Bubbles. Supimos que tras un proceso de inculturación, inmersión total al mundo de los humanos, al iniciar la maduración de Bubbles, empezó a presentar un comportamiento disruptivo. El chimpancé tuvo que ser apartado de la familia Jackson al representar un peligro para los bebés del cantante. El propio Michael Jackson ya representaba un peligro para sus propios hijos, así que mejor no agregar otro. Debido a que el entrenador de Bubbles, Bob Dunn, no fue capaz de darle al chimpancé los cuidados apropiados, Michael lo reubicó en el Center of Great Apes en Florida, un espacio extenso de vegetación tropical que rescata y protege chimpancés y orangutanes que han sido usados en la industria del espectáculo o la experimentación. Entonces es cuando el dueño, Michael Jackson o quien fuera, es cuando ya es el dueño, es cuando ya coge al chimpancé y lo tiene que entregar a un centro, porque no puede con él, lógicamente. O sea, se pone de una forma violenta, tiene que estar constantemente encerrado, etc. Jackson jamás dejó de hacer donaciones al centro. Después de su muerte, la familia continuó apoyando esta iniciativa. Hoy Bubbles tiene 42 años. Vivió terribles momentos de depresión, soledad e inadaptación. El portal del centro que lo resguarda, sin embargo, lo describe como líder de su grupo, como un artista ya que tiene un especial gusto por la pintura. Por cierto, sus obras se venden impresas en diversos objetos como camisetas. Es gentil, tranquilo y un poco tímido. Bueno, lo que está claro es que su parentesco con nosotros no es licencia para encerrarlos, sino tiene que ser una llamada urgente para que sean liberados y que estén viviendo en su propio hábitat. Tras la muerte de Jackson, el centro recibió una gran cantidad de peticiones para visitar a quien fue chimpancé del astro y fotografiarse con él. Sin embargo, todas las solicitudes fueron rechazadas. El propio Bubbles huye de las cámaras. Quizá le ha ocurrido algo similar que a Pedro el Rojo, personaje de Informe para una academia de Franz Kafka, un chimpancé que, tras vivir entre los humanos y aprender su lenguaje, decepcionado de ellos,
decide regresar con los suyos para darse cuenta que ya no es el mismo. Paradójicamente, hoy vive lejos de la fama y del mundanal ruido quien fue uno de los chimpancés más mediáticos de la historia. Un primate no es un juguete exótico, es un ser sintiente que sufre cuando se le arrebata su derecho a ser lo que es, ¿no? Los primates no son animales adaptados al ser humano, somos nosotros quienes debemos adaptarnos a respetar su mundo silvestre. Es un mensaje que dejo ahí. El Paso, Texas, año 2029. Los mutantes están al borde de la extinción. Los X-Men han muerto. Y Wolverine, ahora conocido simplemente como Logan, ha envejecido. Su poderosa capacidad de regeneración se ha debilitado. Sabe que su fin está cerca, por lo que solo desea ahorrar lo suficiente con su trabajo como chofer de limusina para comprar una pequeña embarcación y fundirse con el mar. Pasa los días bebiendo sin mayor anhelo. Su larga historia como superhéroe y antihéroe ha quedado atrás. Sus aventuras en un mundo conflictivo lo han dejado exhausto. Pero sobre todo, sus luchas personales, sus vacíos emocionales e identidad dividida. Wolverine, Logan, es humano y es animal. Un híbrido con garras retráctiles como los caracayú o glotones, precisamente los Wolverine en inglés. Sí, los poderes de Logan no se inspiran en los lobos, sino en este animal. Por cierto, más cool que cualquier personaje de Marvel. Nada que ver con un cánido, son más bien mustélidos, mamíferos carnívoros como los tejones o las nutrias. Pero volvamos con Logan. Nunca ha comprendido esa naturaleza que se activó en él durante su adolescencia. Esos poderes bestiales que juegan a su favor y en su contra, que logran sacarlo de muchos apuros y lo meten en otros tantos. Aliados y antagonistas le recuerdan constantemente que es un animal. Logan! You're not an animal. Oh, yes, you are. Pero no solo en el universo Marvel encontramos estos híbridos. Los mexicanos también tenemos nuestros propios humanoides, los chaneques. Criaturas míticas del folclore de los pueblos originarios, pero influenciados por la tradición europea de los duendes. Los chaneques son hombrecillos de pequeña talla, ojos ámbar y pies curveados hacia atrás. Los hay buenos, son traviesos, suelen mover objetos a fin de asustar a la gente, pero bueno, sin malas intenciones. Sin embargo, los chaneques malos son de cuidado. Enferman a las personas y cosas peores. Marvick Núñez los retrata como voces de la naturaleza en su filme de 2023, protagonizado por Leo San Juan y ubicado en la selva de los Tuxtlas. Los chaneques son criaturas de la noche, guardianes de la naturaleza. Durante años se ocultaron manteniendo el equilibrio entre el hombre y la tierra. Y no son los únicos seres híbridos de la tradición mexicana. Los aluches, provenientes de la tradición maya, son pequeños espíritus guardianes de la naturaleza, también traviesos y celosos de los espacios sagrados. Son de tamaño pequeño y su apariencia es como la de un niño o un anciano y con la vestimenta maya. El ahuizotl, una criatura con forma de perro, manos de mono y una cola que al extremo tiene otra mano, es símbolo de mala suerte y desgracia. El Quinametzin son gigantes en la mitología mexica y de otros pueblos nahuas que habitaron la tierra. Mantenían dominados a los hombres hasta que estos se sublevaron. Los nahuales son seres míticos de la cosmovisión mesoamericana. Se trata de dualidades, espíritus animales y brujos o chamanes capaces de transformarse en animales, generalmente en tecolotes, jaguares, águilas o coyotes. Actúan como guías espirituales e influyen el carácter y destino de cada persona. Esto se determina a partir de nuestra fecha de nacimiento según el calendario maya. ¿Sabes cuál sería tu nahual protector? Este tipo de seres que adoptan capacidades o formas que van de lo humano a lo animal
revelan nuestros miedos y fascinaciones. Esto continúa, de hecho, a lo largo de la historia hasta nuestros días. Ese mito está vivo. En las sociedades industriales modernas han surgido pues nada menos que figuras mezcladas de animales, de bestias, como Spider-Man, como Batman, como Wolverine, etcétera, en los cómics, en el cine. Bueno, tenemos a Tarzán, el hombre salvaje moderno, el hombre mono, como decía. El hombre lobo es un caso muy especial porque es un humano completamente normal, aparentemente, pero que bajo ciertas condiciones que tienen que ver con la luna, etcétera, se vuelve lobo, pero se vuelve completamente lobo. Prácticamente no tiene ningún rasgo humano. El debate sobre civilización, domesticación, animalidad ha tenido no solo manifestaciones culturales, sino políticas. Los humanos somos seres fundamentalmente artificiales, es decir, civilizados, pero es muy difícil de definir. Es más fácil definirlo por contraste. ¿Qué es lo civilizado? Lo opuesto de lo salvaje. Ahora, eso tiene una larga historia que ha sido base para racismos, para discriminación, etc. Discriminación, racismo, especismo, el salvaje al que hay que exterminar y el salvaje al que hay que defender. Pero los más importantes, los más numerosos, eran los aborígenes australianos del Pacífico, de África. Todavía cuando yo estudié antropología en los años 60 del siglo pasado, la antropología francesa, esas personas, los indígenas, aborígenes de esas regiones, les llamaba sauvage, salvajes. Los ingleses, en inglés les llamaba primitivos, primitive. Los humanos siendo humanos. Cuando en México, por ejemplo, se piensa que los hablantes de lenguas de origen prehispánico están más cercanos a la naturaleza, es una manera políticamente correcta de llamarles salvajes, a fin de cuentas. Detrás de la idea de lo salvaje y de la cercanía a la naturaleza se esconden ideas racistas muy peligrosas, pero disfrazadas. Anteriormente conocimos a Ivonne y Arturo, quienes nos hablaron de su labor dentro del concepto TNR. En español sería algo así como trampa, retiro y regreso. Los fundadores de Gatos Pingos AC nos abrieron las puertas de este refugio y santuario, fundado en el año 2015. El espacio se ubica a 3.930 metros de altura. El bosque de encinos y coníferas en esta zona del Ajusco rodea una casa a la que entramos, atentos y expectantes. El lugar es espacioso, dividido en ambientes y claramente dominado por los felinos. Este espacio es una cosa increíble en el sur de la Ciudad de México. Aquí tenemos gatos ferales, gatos en adopción, gatos de nosotros, y es maravilloso vivir y convivir con estos animales en este lugar. Hola, soy Ivonne García, cofundadora de Gatos Pingos AC y realizamos TNR. Nos llamó la atención el aroma agradable que se respira. Mantener la higiene y cuidado requiere un trabajo permanente. Algunos de los ejemplares que encontramos aquí deben recibir cuidados especiales. Ivonne nos explica que algunos no podrán ser liberados. Pichu lo rescatamos hace un par de meses, justamente, de una colonia de gatos ferales. Cuando lo capturamos a Pichu nos dimos cuenta que estaba quemado, tenía de la panza para abajo quemada y una de las patas por la misma quemadura ya la traía retraída. Pero la verdad es que es un gato muy cariñoso y se está rehabilitando, entonces por eso es bien importante que aprendamos a observar a los animales que viven en condición de calle. No todos son ferales. También conocimos a Fury. Fury es un gato que tenemos, un gato especial que tenemos. Él
pues posiblemente le arrancaron la cola, o sea, lo han de haber girado, le han de haber arrancado la cola, se le tuvo que amputar alguna parte, también se le tuvo que retirar un ojo. Ese animal tuvo maltrato desde muy cachorro. Entonces, es un gato especial que hubiera sido ideal que alguien lo hubiera adoptado, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, la gente no adopta gatos especiales, pero también buscamos quien apadrine gatos especiales. Pueden ayudarlos donando alimento especial para él, el alimento especial que él come, porque sí necesita mucha ayuda. Durante los operativos TNR, se detecta a los pequeños que son susceptibles de adopción. Vamos a rescatar a los gatos ferales de menos de 12 semanas que tienen posibilidades de adopción, de socialización. Esos gatos sí los vamos a socializar y buscar casa. En cuanto a los gatos domésticos y callejeros que tienen posibilidades de adopción, todos. O sea, la realidad es que todos tendrían que irse en adopción. El problema es que pues, la gente no quiere el que no tiene ojo, la gente no quiere el diabético, la gente no quiere el de leucemia, la gente no quiere el que le falta una patita, el quemado. Desgraciadamente, esos gatos son los que nos quedamos, los que protegemos a los animales. Ahora, le pido que me cuente algunos de sus casos más intensos. Uno de ellos es protagonizado por una mujer cuya identidad no podemos revelar. Rescataba gatos con la mejor intención, pero sin método ni recursos. El problema es que ya es un departamento chiquito y ya sobrepasó el límite, ¿no? Posterior, su hijo también tiene ese amor a los animales, tenía ese amor a los animales, empezó a meter gatos y gatos y gatos en departamentos chiquitos y la gente a veces no considera que se le puede salir de las manos. El tema es que el chico ya dormía en el baño, ¿no? O sea, ya él dormía en el baño y el resto de la casa era para los gatos. La situación escaló hasta convertirse en un problema vecinal. Pero las cosas no pararon ahí. Por desgracia, el joven falleció. Su madre quiso rescatar a los felinos, pero se enfrentó a complicaciones inesperadas. Ella decidió absorber la responsabilidad de su hijo y nos pidió apoyo. Otra intervención estuvo a punto de terminar en tragedia. En el Hospital de la Raza nos pidieron apoyo para controlar una colonia feral y cuando acudimos eran arriba de 60 gatos. La problemática era importante porque ya había cuestiones de crueldad, ya la gente no los quería porque es hospital. Los gatos ferales se capturan, se esterilizan y se liberan en el mismo lugar. No tenemos lugar en donde meter 60 gatos. ¿En dónde vas a meter 60 gatos? ¿No? Y 60 gatos que nadie quiere adoptar porque son ferales y que ellos no se van a adoptar. Ellos, aparte de todos los gatos ferales en una casa, se inmunodeprimen, no son felices. ¿Imaginan lo que habría sido de no ser por la intervención de estos benefactores de animales? La aportación de Gatos Pingos AC no solo es en favor de los gatos, sino que realizan una labor de beneficio social y salud pública. Su trabajo es totalmente gratuito. Solo recaban apoyos para insumos médicos y trabajan en conjunto con las más diversas instituciones. Los mal llamados animales ferales o silvestres, en este caso los animales de compañía, perros, gatos, no pueden regresar al bosque o a las montañas. Su hogar está en nuestra casa. Ahí es donde pertenecen. Un perro o un gato en las calles no es un animal libre, sino en abandono. Gatos Pingos busca mejorar esta condición. La película Dogman de Luc Besson retrata en forma asombrosa la hermandad entre dos especies marginales expulsadas de la sociedad que sobreviven usando sus habilidades en las calles lóbregas y violentas de Nueva Jersey. Ser humano y animal encontrarán en la segregación un punto de encuentro y un lugar de amor. Animales y seres humanos son expulsados a la calle en las grandes urbes. Niños y niñas, jóvenes, adultos, también se han vuelto invisibles, indignos de la sociedad. Guardando las proporciones, hago una analogía con estos grupos humanos que están también en los cinturones de marginación de las ciudades porque han sido excluidos por la propia sociedad, ¿no? Y pues están tratando de sobrevivir de lo que pueden y como pueden. Hemos hablado de seres mitad hombre o mujer, mitad animal. Centauros, sátiros, chaneques, hombres lobos, sirenas, hombre araña, Wolverine y demás criaturas de fábula. Todos ellos surgidos de leyendas y mitos o de la imaginación de un frenético guionista de cómics. Sin embargo, en el mundo real, ¿existe el hombre, la mujer salvaje?
En mayo de 1828, apareció en la ciudad de Nuremberg, en Baviera, actual Alemania, un adolescente de apariencia extraña. Tenía unos 16 años y su aspecto era extremadamente descuidado. Entre sus escasas pertenencias se encontró un documento de identidad con el nombre de Kaspar Hauser. El estado mental del chico y su comportamiento llevó a pensar a juristas, teólogos y pedagogos que se trataba de un jovencito que había pasado la mayor parte de su vida en total aislamiento. Era un niño salvaje. Las elucubraciones no se hicieron esperar. Incluso se especuló que pudiera tratarse de un niño abandonado por alguna casa real para ser sustituido por otro heredero. Poco hay en claro de su procedencia, aunque las investigaciones continúan hasta nuestros días. La historia del llamado huérfano de Europa dio origen a numerosas obras literarias, musicales y hasta experimentos científicos y categorías psicológicas como el síndrome de Kaspar Hauser, que se produce cuando un niño o niña crece sin el afecto de su familia o, más aún, sin el contacto con otras personas. Kaspar Hauser es un humano asilvestrado, pero hay otros modelos de hombre silvestre no vinculado con la mitología, sino con la idea del contacto con la naturaleza. Tarzán, Mowgli, personajes de ficción, pero que absorben lo bueno del mundo silvestre. El náufrago por excelencia, Robinson Crusoe, es un hombre que ya adulto regresa al origen. Tanta es su adaptación a esa nueva vida al natural que huye del humano cuando encuentra la ya mítica huella en la playa. El buen salvaje, descrito por el filósofo y botánico Jean-Jacques Rousseau, es un ser alejado de la corrupción y la desigualdad social, un tópico de la civilización y del colonialismo. Es un mito muy complejo, está muy ramificado, porque también aparece la idea, eso durante el Renacimiento, del noble salvaje, y aparece en la pintura, ustedes los pueden ver en mi libro El mito del salvaje, la familia salvaje, que está compuesta de un sátiro, una ninfa y el bebé, y el sátiro tocando la flauta o algún instrumento. Es una familia feliz, son salvajes nobles. En la época de oro del cine mexicano, una película exploró el mito del buen salvaje a su manera. Un hombre, decepcionado hasta la locura por la traición de su mujer, decide alejar a su hijo de la maldad de la civilización. Lo lleva a la montaña, cerca de todo lo que es bueno y noble. Vivirá limpio al margen de esta sociedad podrida, sin libros y sin ideas falsas. ¡Eso es absurdo! ¡Vas a hacer de tu hijo un animal salvaje! Muerto su padre, el ahora joven adulto, Pablo, es buscado por sus tías, quienes desean civilizar a aquel muchacho que habla con los animales y se funde con el viento y la lluvia, para lo cual contratan a una profesora. ¿Qué le parece? Un poco brutal, ¿no? Sí, pero también es brutal un venado o una paloma. Con muchas reticencias inicia el proceso educativo de Pablo. ¿Y qué creen que pasa con su bella profesora? Pero tú sí. Sin embargo, Pablo descubre que sus nuevos conocidos, parientes interesados y empleados abusivos solo buscan exhibirlo como bestia salvaje ante un psiquiatra para quedarse con su fortuna. Pero Pablo ha avanzado en su proceso educativo. Tu prima Fifi. Primita, mucho gusto. El nombre de la primita. El caso es que logra comportarse hasta que la situación llega a un límite insostenible. El salvaje sale a la luz. Sin embargo, ante el asombro de todos los presentes, el facultado da su veredicto. Este joven es uno de los hombres más cuerdos y más sencillos que he conocido. Él tiene razón. Quieren despojarlo de lo suyo y se defiende. Es un sentimiento instintivo y no anormal. Los anormales son ustedes. Sí, Pablo es un salvaje, pero un buen salvaje.
Si en el pasado pensamos en el salvaje como alguien que no ha alcanzado la civilización, la domesticación, que está más cerca de lo natural que el resto de la sociedad, en el caso de las grandes ciudades, vimos que la marginalidad nos ha llevado a un nuevo estado de aislamiento social, de salvajismo. ¿Cuál será el salvaje del futuro? Muy interesante, porque esos salvajes del futuro en realidad ya hace tiempo que llegaron. Entonces aparecen esos mestizos, esas mezclas de hombre y máquina, en donde la máquina cumple la función que cumplía la bestia. Y entonces son los cyborg, desde luego. Y ahí también, en la ciencia ficción moderna, se separa, hay los buenos y los malos, los nobles y los que son malignos. Me llamo Neil Harbison y soy un artista cyborg, o sea, me identifico como un cyborg, que es la unión entre cibernética y organismo. Estamos quizá frente a lo que Yuval Noah Harari ha llamado divergencia evolutiva. Entidades más inteligentes que nosotros, pero sin conciencia. No solo una nueva especie, sino un nuevo tipo de ser. ¿Cuál es nuestra verdadera identidad? ¿Salvajes, civilizados, domesticados, marginales? ¿Y los otros animales realmente son más salvajes que nosotros? Paradójicamente, esa biología, esa animalidad que negamos, quizás es nuestra única defensa ante las nuevas formas de lo salvaje, las inteligencias artificiales y cyborgs, que no son el futuro, sino que ya están entre nosotros y nos están forzando a una nueva forma de domesticación. Tal vez si abrazamos lo único que ningún algoritmo nos puede quitar, nuestra animalidad, acabaremos entendiendo un poco más nuestra humanidad. O quizá el nuevo salvaje está frente al espejo.